Soy Chus y voy a publicar mi primer corto en el canal en respuesta a una consulta que me han hecho varias personas, que es cómo leer en inglés. Porque sí, está bien, los libros que yo he publicado hasta ahora, o los de los que estoy hablando, no es que yo los haya escrito ni que los haya publicado, sino de los libros que estoy escribiendo, la literatura de la que estoy hablando ahora, os parecen interesantes, pero claro, os lo digo constantemente, están en inglés. Entonces, ¿qué pasa si tú no lees en inglés? ¿Qué pasa si quieres intentar o quieres iniciarte con el inglés? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué consejos tengo para gente que se anime? Primer consejo de todo, si podéis evitarlo, no utilicéis los traductores. Hoy en día hay traductores y hay traductores bastante decentes, pero el resultado siempre deja mucho que desear. Realmente destrozan las historias. A mí me pasa cuando lo intento con los autores rusos y desespero. Puramente al final abandono y espero pacientemente a que hagan unas traducciones un poco mejores. Porque de verdad que sí, te sirve para tener una idea de cómo sigue la historia, por dónde va a tirar el autor, pero poco más. Entonces, intentad, si es posible, leer, en este caso, en inglés, que es una lengua que casi todo el mundo tiene ya conocimientos, aunque os parezca que no, porque realmente para empezar a leer en inglés solo necesitas tener 3 años de estudios, que hoy en día, ¿quién no ha estudiado durante 3 años inglés? Es más difícil encontrar gente que no que gente que sí. Así que el conocimiento teórico está en vuestra mente, está aquí en el cerebro. Ahora, ¿cómo aplicarlo? ¿Cómo consigo leer en inglés? Porque no es tan fácil, me diréis, porque yo me pongo y me cuesta mucho. Sí, cuesta. Al principio cuesta, no nos vamos a engañar. Primer consejo, sed constantes. El segundo consejo, y el más importante, elegid un libro que os guste. Un libro que queráis leer, por favor, pensadlo lógicamente. Si es un libro que jamás en la vida os hubierais leído en español, que es vuestra lengua, ¿cómo demonios os la vais a leer en inglés, que os va a costar un montón de esfuerzo? Así que, por favor, importantísimo, elegid un libro que os guste. Cuanta más pasión sentáis por ese libro o más interés por el autor, mejor. Podéis empezar, esto es un consejo que doy muy a menudo, por algún libro que hayáis leído ya en español, que habéis leído la traducción, que os ha gustado mucho, que no os importa releer, y le dais la oportunidad de leerlo en inglés, en la lengua original, siempre teniendo en cuenta que el autor sea inglés. No os recomiendo que empecéis con libros que están traducidos al inglés a su vez, porque eso ocasiona otros problemas de los que hablaremos más adelante. Es decir, estoy hablando de un libro que habéis leído en español, pero que su lengua original, el libro originalmente estaba publicado en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, coged ese libro que os ha gustado mucho, que habéis leído en español, y leedlo en inglés, si es el original, está en esa versión, en esa lengua. O, en su defecto, si nos gusta releer, que hay mucha gente que no le gusta, no sé por qué razón, elegid el segundo libro de esa saga, o el tercer libro, o sea, el libro siguiente de la saga en una serie que os guste. De tal forma que estéis ambientado, que la ambientación, el vocabulario, el conocimiento de los protagonistas, del paisaje, del mundo que describe el autor, ya os resulten familiares, ya conozcáis muchas cosas sobre el mundo sobre el que vais a leer y empezáis a leer ese libro. Al principio vais a utilizar diccionario, porque la tentación, y al principio todos los hemos hecho, es como empezamos todo, es traducir. Empiezas traduciéndolo todo. Esa es la primera fase. Es la que cuesta más superar. Tenéis que ser constantes e intentarlo hasta que lleguéis a ese punto en el que empezáis a leer sin necesidad de tener que traducir todo el rato. Que no quiere decir que entendáis al 100% el texto, sino que entendéis lo suficiente del texto, lo suficiente de la parte que os están contando, como para haceros una idea de lo que están hablando. Eso es suficiente, es un segundo paso importantísimo. Ahí ya estáis en el buen camino, porque empezaréis a utilizar el diccionario menos y menos. Empezaréis a dejar de traducir, que al final es lo importante. Cuando lees en inglés, o en cualquier otra lengua, me da igual, yo os hablo del inglés, lo importante es llegar al momento en que dejas de traducir, en el que tu mente realmente está leyendo el texto en la otra lengua. Cuando lleguéis a este paso, ya es cuestión de tiempo. Conforme más leáis, más fácil os resultará, y llegará un momento en el que solo consultaréis el diccionario pues cuando tengáis una duda, igual que os pasa en español con alguna palabra. Pero eso lo lleva el tiempo. Sed pacientes, no os desaniméis e intentadlo. Y si os interesa este tema, me decís algo en los comentarios o me mandáis algo a mi correo electrónico, que os lo pondré abajo en el link, y
os hablaré algo más de este tema, como por ejemplo aconsejaros algunos diccionarios o intentaré responder a las preguntas que me hagáis sobre esto. No os desanimáis, si os ha gustado este short, ponerle like, que es muy importante, ya lo sabéis. Venga, hasta otra.